Potencia tus conocimientos. Evoluciona constantemente. El sector bancario y asegurador no espera. Ecuador necesita profesionales capaces con ganas de hacer un cambio positivo. En IPBF te damos las herramientas para que seas capaz de resolver de forma efectiva los desafíos que se presentan día a día. Capacítate para sobresalir. Conviértete en un experto en tu entorno laboral. IPBF, respaldados por la experiencia. Muy buenas noches con todos. Qué gusto poder tenerles aquí en esta noche. El día de hoy vamos a tratar un tema súper especial referente a este webinar gratuito sobre calificación y proceso de emisión de pólizas de fianzas. Gracias por hacer un espacio en su agenda para poder conectarse. Hoy vamos a hablar un tema súper clave en el mundo de seguros y sobre todo en el tema de fianzas como tal. Y lo haremos de la mano de una gran profesional, quien es Carmita Carpio, jefa de finanzas, quien nos compartirá su experiencia, los puntos más importantes que debemos tener en cuenta en este proceso. Así que prepárense, va a ser una hora llena de mucho conocimiento y sobre todo aprovechar todos los conocimientos que tiene Carmita. Les invito también a que puedan dejar todas sus inquietudes, estaremos atentos a poder responder. ¿De acuerdo? Qué gusto saludarle, Carmita. Muy buenas noches. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches con todos. Muchísimas gracias por aceptar este espacio. Muchísimas gracias, Carmita. Bueno, y justamente antes de empezar este webinar conversábamos con Carmita y ella quisiera también conocer un poco de ustedes. Tenemos ya casi 35 personas conectadas y quisiéramos saber si ustedes conocen o qué tanto conocen de fianzas como tal. Así que les invito, tienen el chat activado, por favor, así que nos vayan colocando si es que sí tienen bases, tienen conocimientos o no tienen, para que Carmita pueda profundizar ese tema o brindarles una experiencia más amplia. ¿De acuerdo, chicos? Así que les leemos. Muchísimas gracias. Déjenme verle. Ahí, listo. Pueden responder si gusta. Mientras tanto, Carmita, vamos presentando. Ok. Perfecto. Ahí. Coloquemos su presentación, por favor. Ah, perdón. Déjeme ponerle, mejor lo pongo desde el inicio. Sí, desde el inicio, correcto. Listo, Carmita, muchísimas gracias. Sean todos chicos bienvenidos, chicos y chicas. No olviden de dejar todas sus inquietudes, sus dudas en la cajita de preguntas. Al finalizar este webinar, Carmita va a estar respondiendo. Vemos que ya nos están comentando, por ejemplo, Katy nos dice, buenas noches, sí tengo conocimiento, pero he vendido muy pocas pólizas de fianzas y siempre es importante aprender más. Muchísimas gracias, Katy. Tengo otro comentario, Juan Francisco. Mi experiencia es muy básica en el tema de fianzas como tal. Eso es lo que los chicos nos han comentado al momento, Carmita. A ver, Ya, tengo perfecto. otro comentario por acá. Dice Carlos Fernando. Buenas noches, quise obtener una fianza judicial y no supe a dónde acudir, valores que cobran y qué requisitos se necesitan. Gracias. Richard Perfecto. nos dice solo lo básico. Emma nos dice, veamos qué nos dice Emma. Buenas Perfecto. noches, le saluda Emma, trabajo en Signaval. Dice, en la metodología de manejo conjunto. Me interesa saber cómo identificar negocios con alto riesgo. Bueno, más o menos ya vamos conociendo cuál es el estado de nuestros chicos que están ya conectados y justamente de eso se trata. Así que, Carmita, bienvenida. Le dejo en el espacio. Muy gentil. Ok, muchísimas gracias, Vivi. Bueno, muchísimo gusto también con todos ustedes. Estoy aquí para poderles compartir mi experiencia y los conocimientos sobre esta área de fianzas. Realmente que es un área muy bonita, muy linda, un área a través de la cual
uno conoce mucho a los clientes y a partir de eso también hay más negocios que se pueden sacar, no solamente de fianzas, ¿no? Pero bien, como bien algunas personas han escrito, saben algunas cosas básicas de fianzas. Entonces, voy a hacer un repaso muy pequeño y rápido sobre los fundamentos, sobre lo básico en realidad, ¿no? Ciertas definiciones. Principios de fianzas, bueno, siempre esto en realidad surgió desde la antigüedad por un tema de necesitar de que alguien garantice que otra persona va a hacer un trabajo de forma adecuada. Me voy a adelantar aquí un poquito para poder avanzar. Siempre como algunas personas ya lo saben, una póliza de fianzas necesariamente va a tener que originarse o se desprende de un contrato previo, de un contrato que siempre, que nuestro cliente o la persona a la que vamos a asesorar es la persona que va a realizar una obra, ¿no? Estos documentos pueden llamarse contratos, órdenes de trabajo, órdenes de compra o notas de pedido, que son los documentos bases sobre los cuales se va a emitir una fianza. Estos documentos son los que va a analizar la compañía de seguros para poder emitir una póliza de fianza. Claro está, por supuesto, con la calificación de un cliente que también lo vamos a ver. Las licitaciones, por supuesto, que pueden ser privadas o también públicas, a través de las cuales una persona jurídica da a conocer que necesita una construcción de algo, por ejemplo, ¿no? Es decir, que necesita que un proveedor de servicios de construcción, de provisión, lo que sea, le pueda servir. Entonces, una licitación en realidad es eso, ¿no? ¿Sobre qué se emiten pólizas de fianzas? Por lo general se emiten sobre cualquier tipo de construcción civil, sobre una provisión, es decir, sobre algo que se tenga que entregar, sobre algo que vayan a realizar, sobre un servicio, una fiscalización, disposiciones legales, que ahí entraría lo de la garantía judicial que alguien comentó, y determinadas cauciones, por supuesto. En realidad, una póliza de fianzas, para que una compañía de seguros la pueda dar, siempre va a estar basado en que la compañía de seguros pueda realmente cuantificar cuánto va a ser, lamentablemente, en determinado momento, una pérdida en el evento de que haya un incumplimiento del cliente, ¿ok? Entonces, mientras se pueda cuantificar realmente la pérdida, se puede dar una póliza de fianza. Si algo no está definido, la compañía de seguros no lo va a dar, porque así funciona el área de fianzas, ¿no? Las fianzas, pues, se pueden emitir, mejor dicho, para contratos privados o para contratos públicos. En los privados se rigen con el Código de Comercio, Ley General de Seguros, Código Civil. De aquí me voy a pasar un poquito. Y las públicas, pues, por supuesto, se basan directamente con la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, ¿ok? Y los públicos, por supuesto, para todo organismo que es público, como municipios, prefecturas, hospitales, gobernaciones, etcétera. Toda empresa que esté catalogada de esta forma y que sea, pues, que tenga fondos públicos y sea de esta forma. ¿Ok? También, por supuesto, dentro del sector público hay un organismo que es el que lo rige completamente, que es la SERCOP, que es el Servicio de Compras Públicas, a través del cual toda institución pública da a conocer lo que necesita comprar, que le construyan o cualquier tipo de requerimiento que tenga, ¿ok? Bien, pero entonces vamos a ver aquí estas definiciones de pólizas de fianza. Una póliza de fianzas es un acuerdo, realmente un acuerdo entre tres partes. Siempre va a estar el asegurador, que es la compañía de seguros, el beneficiario, que es la persona que va a contratar, ¿a quién? Al contratista, es decir, a nuestro cliente, ¿ok? Esta parte de aquí, aquí les presento, mejor dicho, de una forma un poco más en un esquema, por qué o cómo se emite una póliza de fianzas o de dónde surge. Como les dije hace un momentito, siempre las pólizas de fianzas van a estar basadas en un contrato previo. Siempre tiene que haber un contrato entre una persona que necesita algo y la otra persona que es capaz de realizar ese algo.
Entonces, ese contrato principal va a estar firmado por dos personas, el que solicita y va a pagar, por supuesto, por el trabajo, y la persona, llámese natural o jurídica, cualquiera de estos dos, que va a realizar el trabajo. Aquí solamente hay dos personas que intervienen. Esta persona que va a realizar el trabajo es quien lleva el contrato a la compañía de seguros para que lo analice, por supuesto, pase la calificación y emita una póliza de fianzas. Por lo tanto, una póliza de fianzas ya va a tener tres personas que intervienen. El afianzado, el cliente o contratista, que es la persona natural o jurídica que necesita estar garantizado. Es quien va a pagar la prima. Esta persona, este cliente, es el cliente de la compañía de seguros. ¿Okay? El fiador, la aseguradora, la afianzadora, la compañía de seguros es la empresa que emite la póliza y asume el riesgo de garantizar o de pagar en determinado momento el incumplimiento de quién, de su cliente. Y el beneficiario contratante es la persona que está contratando, por supuesto, como su nombre lo indica aquí, al cliente de la compañía de seguros. Y esta persona, natural o jurídica, aunque normalmente es más jurídica que natural, es la persona que está asegurada. Ojo con este concepto. Esta persona jurídica, como les digo que por lo general, está asegurada contra un posible incumplimiento del cliente de la compañía de seguros. ¿Okay? Estas son las tres personas que intervienen y esta es la forma en la que se emiten las pólizas de fianzas. Aquí en este esquema también lo podemos ver de forma más clara. El contrato principal, el contratista, el afianzado garantizado y el contratante. Este contratista le lleva a la aseguradora este contrato, lo analiza, lo ve y emite una póliza de fianzas. ¿Ok? Entonces, necesariamente para que se dé una póliza de fianzas, obligatoriamente tiene que haber un contrato previo. ¿Ok? Cuando estos contratos son del sector privado, siempre la compañía de seguros lo va a pedir para revisar de una forma más o menos rápida que todas las cláusulas que contienen el contrato estén de acuerdo a la Ley General de Seguros, al Código de Comercio, a lo que vimos. ¿Okay? Cuando es para el sector público, es un poquito más rápido, por decirlo así, porque el sector público tiene un formato específico, ya todos se rigen bajo una sola ley, bajo la ley orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y por lo tanto solamente revisan que sea la obra apropiada, que el valor, la forma de pago y todo, ¿no? Entonces, de esta forma, ya cuando el contrato está firmado, se lo lleva a la compañía de seguros y se procede con la emisión de la póliza, claro, previo todavía a la calificación, ¿ok? Esto en términos generales sobre lo que es una póliza de fianzas y para qué sirve. Sirve para garantizar a este contratista que está afianzado o garantizado ¿por quién? Por la compañía de seguros. ¿Ante quién? Ante el contratante. En el evento de que el cliente o contratista incumpla ¿qué cosa? Incumpla este contrato que está aquí. Si lo incumple, entonces el beneficiario contratante le presentará el documento a la compañía de seguros y le dirá que su cliente no ha cumplido con lo que se indica en el contrato. Al comprobarse esto, porque de todas maneras también hay ciertos documentos que se tienen que entregar, entonces la aseguradora tendrá que pagarle al beneficiario lo que no haya realizado su cliente o el contratista. ¿Okay? Entonces, por eso una póliza de fianzas es un aval a favor de este contratante, es una garantía a favor del contratante. Garantiza que su cliente o contratista va a cumplir con toda esta obra. ¿Ok? Entonces, de esa forma, las pólizas de fianza son las que se emiten dentro del mercado. Se emiten, por supuesto, más para el sector público. En realidad, el sector público es el que más contrata. El privado, un poco menos, porque al ser privado, pues, si no le quiere pedir una póliza de fianzas al señor que le está haciendo una obra, pues no es obligatorio por ser privado. Pero en el público no. El público sí, nos basamos definitivamente en la ley.
¿Ok? Entonces, estas pólizas, como les pongo aquí, es un contrato en realidad accesorio a uno de un contrato principal. Bien. Normalmente las pólizas de fianzas se emiten, como les explicaba hace un momentito, para todo lo que es construcción, servicios, provisión. Lo que no se emite en pólizas de fianza, o sea, hemos dicho, ninguna compañía de seguros emite pólizas de fianza, es para garantizar un seguro financiero, como se llama aquí, o un seguro por ventas a plazos. Es decir, que una póliza de fianzas no garantiza el pago de una deuda, por ejemplo. Una póliza de fianzas no garantiza el pago de las cuotas o un plan de pago ni a 2 meses, ni a 3 meses, ni a 5 años, nada. Nada que involucre el pago de dinero en efectivo, una póliza de fianzas lo puede garantizar, porque hay dos excepciones en esto. Pues, o sea, este tipo de riesgos no está autorizado directamente por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros y tampoco está estipulado dentro de los contratos de reaseguros de las compañías de seguros. Por lo tanto, pólizas de fianzas para garantizar o para involucrar que se involucre el pago de dinero en efectivo no se emite. ¿Ok? Para eso hay una alternativa que, por ejemplo, pueden ser los bancos. Los bancos sí pueden emitir garantías bancarias para avalar o para respaldar el pago de un crédito, por ejemplo, en el evento de que sea así. Sí lo pueden hacer, pero las compañías de seguros no. Tampoco se emiten pólizas de fianzas para garantizar contratos de concesión que son a largo plazo, porque por lo general son a 10 años, 20 años o 30 años. Dentro de nuestra legislación y dentro de lo que está estipulado, aquí en el Ecuador solamente se pueden garantizar contratos de máximo hasta 5 años. ¿Ok? Más de eso no. La ley no lo da, es solamente eso. Pues venta de seguros a plazos ya le indicaba que no, y tampoco se sustituyen las garantías. Es decir, si una compañía de seguros ya emitió una póliza para la construcción de una carretera y a medio camino el contratista o el cliente dice, no, ya no quiero con esta aseguradora, quiero sustituirla con otra, pues eso no se hace tampoco, porque toda compañía de seguros, o sea, me dicho, toda póliza de fianzas y toda compañía de seguros, al emitir una póliza para un contrato en específico, tiene que terminar con la misma compañía de seguros, no se sustituyen. Tampoco las mismas compañías de seguros lo autorizan ni lo permiten, y también hay un tema de reasegurador en este sentido, de que no se permite una sustitución de garantías en contratos que ya estén en ejecución o en un riesgo en curso que se llama, ¿no? Hablábamos de la ley orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, que pues aquí necesariamente todas las pólizas para el sector público obligatoriamente deben llevar incondicional, irrevocable y de cobro inmediato, porque estas son las 3 características principales y específicas y obligatorias, mejor dicho, que necesariamente van en las pólizas para el sector público. Si para el sector privado lo pide un contratante privado, si el contratista está de acuerdo y la compañía de seguros también está de acuerdo, se pueden emitir pólizas a favor de un beneficiario privado con estas características. ¿Ok? Eso sí lo puede hacer. Hay aseguradoras que sí lo hacen, hay aseguradoras que no lo hacen. ¿Ok? Y la otra de cobro inmediato. Pero bueno, hay ejemplos de pólizas que les puedo, por ejemplo, presentar aquí. Por ejemplo, que les puedo indicar aquí un ejemplo de una póliza pública. Por aquí, supongamos, esto es del sector. Aquí toda compañía de seguros en el momento que emita una póliza, por ejemplo, tiene que indicar que es para el sector público o para el sector privado. Estará la suma asegurada, la prima, y aquí, como ustedes ven, tendrá obligatoriamente que tener estas características. Siempre tendrá que estar el beneficiario o contratante, la obra, por supuesto, y tendrá aquí el espacio para las 3 firmas. El asegurado, que es el contratante, el garantizado, que es el cliente que va a realizar o que realiza esta obra, y la firma de la compañía de seguros. ¿Ok? Bien, perfecto. Eso es un ejemplo de una póliza.
Eh, Aquí les he puesto una pequeña diferencia entre fianzas y ramos generales que les puede servir muchísimo. Una de las... Ay, disculpen que... Ok. Unas diferencias entre fianzas y ramos generales que son importantísimas establecerlas, porque sobre todo en las pólizas de fianzas, si la prima no ha sido pagada, la compañía de seguros está en la obligación de pagar una ejecución o un siniestro, así la prima no haya sido pagada. Esta es una diferencia muy, muy importante entre fianzas y ramos generales, porque ustedes saben que en ramos generales, si la prima no se ha pagado y ocurre un siniestro, pues simplemente no está cubierto. Pero en fianzas no. Esto se debe pues a que las pólizas son una garantía y la compañía de seguros tiene que honrar esa palabra y ese documento dado. El plazo mínimo pues siempre es de 30 días, en ramos generales puede ser mayor. Definitivamente, mejor dicho, es mayor. Siempre las pólizas por lo general son anuales. Bien. Ok, vamos a ver aquí los tipos de pólizas que son los que más se emiten en el mercado. Las que más se emiten son anticipo, buen uso de anticipo y fiel cumplimiento de contrato. Hay estas otras que están acá, que ustedes lo ven, que dice buen uso de carta de crédito, que también se puede emitir. Se emiten muy pocas en el mercado, pero sí hay de cuando en cuando. Las garantías aduaneras, por supuesto, la compañía de seguros sí las puede emitir. Las fianzas legales, que son solo para el sector público, y también las garantías judiciales, que solo se emiten para el sector público. Y para el privado, seriedad de oferta, que por ahí sí hay una que otra excepción que ha habido para el sector público, pero creo que son 2 o 3 nomás a lo largo desde el 2008 que esto se abolió. Y la póliza de debida ejecución de obra y buena calidad de materiales, que también es solo para el sector privado. ¿Ok? La serie de oferta, como les ponía aquí, perdón, está solo para el sector privado, por supuesto. Por ahí una que otra excepción. ¿Qué garantiza una póliza para de serie de oferta? Pues garantiza que en el evento de ser adjudicado, es decir, en el evento de ser el ganador de esa obra, pues se acerque a firmar el contrato y que ya cuando está adjudicado no se vaya a retractar, ¿no? Entonces, en el evento de retractarse, pues le van a ejecutar la póliza de serie de oferta. Pero bueno, a lo largo de todos estos 20 años más o menos que ya tengo de trabajar en seguros, 20, 25 años más o menos en seguros, nunca he visto que se haya ejecutado una póliza de serie de oferta, pues porque todos lo que quieren es ganar la obra, ¿verdad? La póliza de fiel cumplimiento de contrato, esto sí, se emite para el sector público o privado también. Y garantiza que el contratista va a terminar y va a cumplir con todo lo que manda el contrato, con todas las cláusulas que están en el contrato principal, en el contrato base. Para el sector público se emite por el 5% ya del monto del contrato adjudicado. Eso está por ley. Y para el sector privado, lo que acuerden, aunque el sector privado normalmente también se acoge o sigue el porcentaje del 5, pero puede subirlo. Es decir, un privado puede decir yo no quiero el 5, quiero el 6, quiero el 7, quiero el 8. Normalmente, algunos privados suelen pedir hasta el 10% del monto del contrato, ¿okay? Y otros, pues, solamente el 5%, pero el público, solamente el 5%. Esta póliza siempre va a estar dada por la vigencia de esta póliza va a estar dada por el plazo contractual, es decir, si la obra es a 90 días, a 180 días. Yo ahorita estoy tramitando unas pólizas a 540 días porque ese es el valor, ese es el plazo del contrato. Entonces, se debe emitir al plazo contractual, más un periodo adicional hasta que se firme un acta que se llama definitiva, dependiendo del tipo de contrato, porque si yo estoy haciendo un contrato de obra, que es de obra civil, que sea pavimentación de calles, bordillos, construcción de casas, carreteras, lo que sea, entonces sí aplica que quede la póliza de cumplimiento vigente hasta que se firme el acta definitiva, que es después de 180 días de haber estado terminada la obra. ¿Y garantiza qué cosa? Garantiza pues que la obra está hecha con buenos materiales, buena calidad y que no se va a dañar o va a tener desperfectos que sean, por supuesto,
específicos de la obra, ¿ok? Entonces, por eso se firma un acta. Toda póliza, todo contrato, en realidad, toda obra, mejor dicho, comienza siempre con documentos. ¿Cuál es el documento? El contrato, ¿ok? Se realiza la obra y termina la obra, pero esa obra física puede estar terminada, pero así como comenzó con un documento, tiene que terminar con un documento, ¿ok? Y ese documento se llama acta definitiva. Como digo, dependiendo de lo que aplique, porque si yo estoy haciéndole una consultoría a una empresa, termino mi consultoría, le doy mi estudio, le doy esa consultoría, se la entrego de cualquier forma, digital, impresa, como sea, y ahí termina la obligación. Entonces no aplica a que quede una póliza de cumplimiento 180 días vigente, esperando a que se dañe, ¿qué? Nada, porque no hay nada físico, porque una consultoría es un criterio, ¿no? Entonces, en ese caso no aplicaría esta extensión, dependiendo del contrato. ¿Y cuándo se ejecuta? Pues por el incumplimiento del contratista. Y también esta parte es muy importante. Cuando no está renovada oportunamente 5 días antes del vencimiento, eso lo dice la ley y también lo dice el contrato. El propio contrato público también lo indica en sus cláusulas. Entonces, esto es muy importante. La otra póliza, pues el buen uso de anticipo, ¿qué es lo que garantiza? Que ese dinero que está entregado en anticipo sea utilizado correctamente en los recursos, utilizado correctamente para la obra para la que fue dada y que no lo va a desviar y que no lo va a gastar en otro tipo de obras o en otro tipo de situaciones que no llegan al caso. El porcentaje de anticipo aquí sí, si es privado, puede ser el porcentaje que acuerden, el 5, el 10, el 15, el 20, el 25, el 70, el 80, el 90, le pueden dar hasta el 100%, es decir, están prepagando una compra de algo o están prepagando algo. En el privado se puede dar, aunque una compañía de seguros normalmente no le va a emitir por el 100% de la obra. Podrá emitirla por el 70%, por el 80%, ¿ok? Pero en el público no. En el público sí está reglamentado que el anticipo no puede ser mayor al 50% ya del valor adjudicado. Ese es el máximo. Puede ser, he visto desde el 5, el 10, el 30, el 40 y por supuesto hasta el 50, pero casi no lo hacen ya, aunque ese es el tope, es poco, más lo hacen hasta el 40%. El valor del anticipo, eso sí, tiene que irse devengando o amortizando conforme va avanzando la obra. Eso también está en la propia ley. Debe irse devengando. De esa manera, el contratista va recibiendo su anticipo y con cada planilla que de avance de obra va recibiendo la diferencia del valor de un contrato, porque lo va amortizando mes a mes, porque así lo dice también la ley. Cuando se emite una póliza de buen uso de anticipo para contratos grandes, por ejemplo, como les decía, yo estoy tramitando unas pólizas que tienen un plazo de 540 días y le están dando al cliente un anticipo del 40%. Entonces, yo no voy a emitir una póliza de buen uso de anticipo a 540 días, porque durante todo ese tiempo el anticipo no va a mantenerse fijo. El anticipo va a tener que ir bajando conforme el contratista va avanzando en la obra. Entonces, cuando se emite una póliza de buen uso de anticipo, a la primera, normalmente se puede emitir a 60 o a 90 días para darle tiempo a que se presenten las planillas y se vaya bajando la suma asegurada. A la compañía de seguros le va a agradar muchísimo que cada renovación se vaya bajando la suma asegurada porque eso quiere decir que el contratista va avanzando en su obra y que va justificando o devengando ese anticipo. Entonces, eso le conviene al contratista porque va pagando cada vez menos prima por esa póliza, le conviene a la compañía de seguros porque sabe que va avanzando de una manera correcta en cuanto a la obra y también le conviene al contratante porque lo que el contratante quiere pues, es que le terminen la obra en el plazo que ya esté estipulado y que está acordado, ¿no? Y que está contratado precisamente en el documento llamado contrato. Normalmente estas pólizas están vigentes siempre pues hasta que se devengue completamente el anticipo y hasta que se termine la obra.
en ese tiempo, ya cuando se termina la obra física, se firmará un acta provisional o hasta que se devenga totalmente el anticipo. Pero recuerden que la obra física podrá terminarse y se firme el acta provisional. Pero si es una obra de ingeniería civil, tiene que mantenerse vigente hasta que se firme el acta definitiva, ¿ok? Entonces, la póliza de anticipo ya termina su vigencia, deja de estar vigente, ya no se renueva porque ya no va a haber anticipo que devengar, pero sin embargo la póliza de cumplimiento sí tiene que continuar hasta que se firme el acta definitiva. No sé si en determinado momento alguien ha tenido algún problema con este tema, porque hay ocasiones en que los contratistas terminan la obra y sobre todo en el público, ¿no? Y los contratantes públicos no les firman las actas en su debido momento, es decir, después de los 180 días, sino que se demora. Y los contratistas se ven obligados a renovar estas pólizas un tiempo más, 30 días, 60 días más, y por lo tanto a tener costos adicionales a lo que ya estaba planificado. Pero puede suceder. Esta póliza de debida ejecución de obra y buena calidad de materiales se emite solo para el sector privado y lo que garantiza pues es eso, que la obra esté hecha con buenos materiales de acuerdo a lo de la obra. Se mantiene el porcentaje del 5% dependiendo de lo que se acuerden con el contratante privado, nada más. Buen uso de carta de crédito es una póliza que también se emite en el mercado muy poco, en realidad muy poco, pero sí de cuando en cuando. Entonces las tengo que mencionar porque en determinado momento puede ser que la escuchen. En este caso simplemente es que en la forma en la que le entregan el anticipo no es dinero en ese momento, sino que le abren una carta de crédito para que pueda, ¿qué cosa? Importar algún bien que el contratante lo está requiriendo. ¿Okay? Entonces, en esa carta de crédito el contratista podrá importar o traer, puede ser maquinarias, pueden ser transformadores, pueden ser repuestos, lo que necesite el contratante. Entonces, de esa forma, trae la mercadería o trae lo que necesite desde el exterior, por supuesto, ¿no? A las compañías de seguros les gusta dar estas pólizas porque involucran un control mayor. Al ser una carta de crédito, pues un documento que pasa por controles aduaneros. Entonces, eso les agrada mucho a las compañías de seguros porque tienen un poco más de seguridad en que en esa carta de crédito o en ese cupo para importar va a traer solamente esa mercadería, esa maquinaria, esos transformadores, lo que tengan que traer, ¿no? Y que pues no pongan allí otro tipo de mercaderías que no estén autorizadas, ¿ok? Entonces, eso con la carta de crédito. Las garantías aduaneras, por supuesto, sí las puede emitir una compañía de seguros. Hay compañías de seguros que no les agrada mucho dar las garantías aduaneras porque la aduana sí es un beneficiario un poco exigente. La aduana, en el evento de un incumplimiento, enseguida manda a coactiva a cobrarla y punto, ¿no? Entonces, no hay opción a nada. Pero sí hay compañías de seguros que emiten bastante las garantías aduaneras sin ningún inconveniente. ¿Qué garantizan esto? Aquí sí, el pago de impuestos, derechos arancelarios y formalidades aduaneras en todo lo que involucra el negocio de comercio exterior. ¿Ok? Entonces aquí se emiten para la importación temporal, para exportación temporal, para todo lo que son depósitos comerciales, depósitos industriales y necesariamente también deben llevar las características de incondicional, irrevocable y de cobro inmediato. Las sumas aseguradas y los plazos, aquí eso sí depende muchísimo de la aduana y del agente afianzado de aduana que le esté haciendo todos los trámites de comercio exterior. Entonces, el agente afianzado de aduana es una empresa, una persona natural o jurídica también, que ha estudiado el comercio exterior y sabe todo lo relacionado a estos trámites. Entonces, la aduana, dependiendo del régimen aduanero, dependiendo del ítem arancelario por el que esté haciendo el trámite de importar o de exportar, depende de eso para que tengan el plazo de las garantías e inclusive también a veces las sumas aseguradas. Entonces, esto funciona directamente con el agente afianzado de aduana. Tenemos las fianzas legales que se diferencian, por supuesto, de la garantía judicial.
La fianza legal es aquella póliza que se requiere o que está requerida por alguna institución pública, pero que entre la institución pública y la persona natural o jurídica que debe entregarla, entre ellos no hay un contrato. No hay un contrato que vayan a firmar. Lo que sí hay es una ley, un reglamento, una disposición legal en donde se indica que deben presentar una póliza de fianzas para determinada situación, para determinada actividad. Entonces hay una disposición, una ley o un reglamento en donde se indica que debe presentar una póliza, pero no hay entre ellos un contrato firmado. Por eso es que no aplica una póliza de fiel cumplimiento de contrato, aunque por ahí hay aseguradoras que a veces lo hacen. Lo que aplica es una fianza legal, ¿ok? Pero la diferencia es esa. Si entre ellos no hay un contrato, aplica una fianza legal, ¿ok? Y esta fianza legal, o los montos y los plazos también estarán dispuestos por esa ley, el reglamento o la disposición que sea, ¿ok? La garantía judicial, que alguien me preguntaba también por ahí, creo que hubo un comentario que no pudieron obtenerla, ya vamos a ver por qué pasó o cuáles son qué es lo que se pide. Una garantía judicial normalmente se emite a favor de un juzgado, por eso se llama judicial, o también a veces puede ser a favor del SRI o algún organismo jurídico que lo está pidiendo. Normalmente se emite una garantía judicial cuando hay alguna controversia entre la persona que lo requiere y la persona que tiene que otorgar. Siempre hay algo, siempre hay algún problema e involucra un juicio, involucra una demanda. Por eso se llama garantía judicial. ¿Quién determina el valor de una garantía judicial? Pues el juez, a través de un documento que se llama providencia judicial, ¿okay? Ellos determinan cuánto es el valor de la póliza que se necesita. Por lo general, estas pólizas se emiten a 1 año o más, porque normalmente todos los juicios se demoran, por lo general más de 1 año. Entonces, una póliza de garantía judicial, en el evento que ya la aseguradora apruebe la emisión, la va a emitir a 2 años o hasta 3 años desde el inicio. Raro es que alguna la emita 1 año, pero sí me ha pasado. En todo caso, como les decía, las sumas aseguradas las indicará el juez dependiendo de la providencia y lo que indique. Normalmente suele ser el 10% de los valores que estén en controversia o del monto o las cuantías de esos procesos judiciales. Entonces suele ser el 10% de esos valores. Entonces, por esos montos, la compañía de seguros es que debe emitir, o mejor dicho, la persona que debe entregarla debe solicitarla por esos montos, ¿ok? Alguien preguntaba por ahí que se le hizo muy complicado emitir una póliza de garantía judicial. Lo que pasa es que la compañía de seguros, para emitir una garantía judicial, obligatoriamente le va a pedir un certificado de inversión en contragarantía por el 100% del valor de la póliza. Es decir, que si yo necesito una garantía judicial, por ejemplo, para el SRI, para garantizar una controversia en cuanto a los impuestos que pagué del año 2023, 2022, si yo necesito supongamos que el juez diga, necesito el 10% de la cuantía y ese 10% sean, me invento, $8,000 o $10,000 o $20,000, el valor que sea, la compañía de seguros le va a pedir un certificado de inversión endosado a favor de ellos por ese monto. Si son $10,000, entonces la persona tendrá que ir a un banco, poner $10,000 en un certificado de depósito a 1 año, supongamos, y lo tendrá que endosar a la compañía de seguros para que le pueda otorgar una garantía judicial. ¿Por qué lo hacen de esa manera? Porque el riesgo es alto. No se sabe en realidad quién vaya a ganar. No se sabe si a la final el cliente que entrega la garantía sea el que gane. Y si es que gana, perfecto, entonces no pasa nada, le devuelven su documento. Pero si pierde, le van a ejecutar la garantía judicial. Entonces, si pierde, tiene 2 opciones: o paga o ejecuta la póliza.
Y si ejecuta la póliza, la compañía de seguros, ok, lo va a decir, perfecto, yo aquí le pago porque tengo los $10,000 en contragarantía para poder resarcirme del valor que voy a pagar. Entonces, en garantía judicial, toda compañía de seguros, aunque no todas la emiten también, obligatoriamente les van a pedir un certificado de depósito en contragarantía. Por eso digo, si la garantía es de $10,000, son $10,000. Si son $50,000, $50,000. ¿Ok? Por eso es lo más probable que no lo haya podido conseguir, porque solamente le dan con esa contragarantía real. ¿Ok? Espero haber respondido esa parte. Igual ya vamos a verificar. Cada vez que se emita póliza de fianza, siempre toda la compañía de seguros va a revisar el ámbito de cobertura, es decir, hasta dónde tiene este riesgo la compañía de seguros, las cláusulas que lo integran, cuál es el plazo de duración del contrato. Recuerden que no puede ser máximo hasta 5 años. La forma de pago del anticipo, cómo se van a liberar las fianzas necesariamente en todo contrato, sobre todo en el privado suele pasar que a veces ponen todas las cláusulas y no ponen cómo se va a liberar la póliza de fianzas. Es decir, no ponen que se va a firmar un acta definitiva o se va a firmar un acta única o se va a firmar solamente un acta que va a liberar. A veces no lo ponen. Entonces, cuando no lo ponen, la compañía de seguros regresa ese contrato y dice que falta y que le agregue. Si es que hay reajuste de precios y también quién va a tener el arbitraje en el evento de una controversia, ¿ok? Bien, pero ¿qué necesitamos para calificar a un cliente a una compañía de seguros? Que esto es lo que a veces me preguntan y a veces la gente me dice, uy, pero tanto papel que tienen que entregar. Son los básicos y los principales para poder calificar. Toda persona natural o jurídica que quiere calificarse una compañía de seguros, de acuerdo a mis años de experiencia, los he basado en estos 4 pilares fundamentales. Y por ahí también creo que ahora voy a tener que agregar uno que en realidad se llama a veces la reputación del cliente. Pero bueno, siempre va a necesitar experiencia en lo que haga. Es decir, si un contratista va a hacer una carretera, una calle, un puente, va a construir una casita, va a hacer aceras y bordillos, lo que sea que vaya a tener que realizar, va a tener que presentar experiencia en su actividad profesional. Así como cuando presenta recién su oferta para poder ganar un contrato, ¿qué presenta en su oferta? Presenta documentos en donde acrediten su experiencia, que digan, sí, yo sé hacer esto, mírenme, yo ya hice esto, hice lo demás acá, hice lo demás allá, y por lo tanto estoy capacitado para realizar la obra que usted necesita. Es decir, se vende, se proyecta y da a conocer todo su expertise. Entonces, lo mismo le pide la compañía de seguros. No le pide en muchísimas ocasiones tanto como a veces el contratante pide, pero sí le pide que presente por lo menos su currículum con un detalle de obras realizadas. De todas esas obras, ¿qué le pide la compañía de seguros? Que presente por lo menos un acta, 2 actas, las más grandes que haya realizado. ¿De qué? De esas actas definitivas de los contratos anteriores. También le va a pedir que presente experiencia en el sector público, porque no es lo mismo trabajar solo en el privado y de ahí pasarse al público. Los trámites y todo el manejo del sector público es diferente. El público se demora en pagar una factura, se demora en pagar una planilla y todos los trámites son más lentos. En el privado es diferente. El currículum, si está acompañado de facturas, perfectísimo. Y si no tiene actas, puede presentar las facturas de los trabajos que haya realizado, que la compañía de seguros sí le va a aceptar. Si un currículum está acompañado de fotografías, pues perfecto, la compañía de seguros se va a dar cuenta de que tiene toda la experiencia. Y también podrá presentar certificados de trabajos cumplidos a cabalidad. Estos certificados se dan más en el sector privado. Entonces, tranquilamente lo puede presentar. Si un cliente, una persona natural o jurídica, presenta su experiencia acorde a lo que va a realizar, esta parte va a pasar en cuanto a la calificación, va a pasar. ¿Qué más le va a pedir una compañía de seguros? Siempre va a pedir el respaldo patrimonial. Para personas naturales le va a pedir que le indique si tiene una casa, un carro, si tiene algún bien inmueble. ¿Y qué le va a pedir en soporte? El pago predial.
Hay personas que a veces me dicen, no, aquí tengo la copia de las escrituras. No, eso no se necesita. Se necesita el pago predial del año en curso. Por ejemplo, ahora, 2025, que estamos en julio, ya obligatoriamente la compañía de seguros le pide el pago predial de este año. ¿Ok? Ya no sirve que me presenten el del 2024. Nada, no me lo van a aceptar. Si estuviéramos en enero, sí. Pero ya esta fecha, que ya estamos en el 7º mes del año, no. Si tiene, ¿cómo se digo? Si tiene una casa, un terreno, el pago predial. Si tiene un vehículo, pues las matrículas. Y si tiene inversiones, también. Ahora, ¿cómo presenta esto un contratista en las compañías de seguros? Todos tienen sus formularios. Normalmente ahora ya casi todos se llenan en la página web. Pero esta es la información que piden las compañías de seguros. Todos les van a pedir los datos generales. Les va a pedir en el evento, en este caso, si es una persona, una empresa, porque aquí dice información básica de la empresa, le piden los datos, le pide quién es el representante legal, los contactos para facturación electrónica, por supuesto, para tenerlos ingresados, le va a pedir las referencias bancarias, le va a pedir también el detalle de los accionistas, le va a pedir un detalle de, en el evento que tengan políticamente expuestas sí o no, y les va a pedir también un detalle de las obras que ha realizado, porque eso está en el currículum, por ejemplo, en requisitos de calificación. Toda compañía de seguros, en este caso porque lo tengo aquí más a la mano, pero todos le van a pedir lo mismo, los formularios, copia del RUC, copia actualizada, en este caso para las empresas, del certificado de cumplimiento de obligaciones, copia actualizada de la lista de accionistas, que esto tranquilamente se lo baja de la página de la superintendencia y es facilísimo. Esto sí, los estados financieros presentados a la super. ¿Por qué una compañía le va a pedir al menos 2? Porque quiere hacer una pequeña comparación sobre cómo está su activo. Por ejemplo, ahorita que estamos 2025, las aseguradoras me piden el 23, el 24 y un interno al 2025 que puede ser a marzo, ¿ok? Entonces piden uno interno del año en curso porque ya estamos julio. Entonces la compañía de seguros verifica o realiza una pequeña comparación al menos sobre cuánto tienen sus activos, cuánto tienen sus pasivos y cuánto está de utilidad. Copia de nombramiento, cédulas y miren aquí, currículum de la compañía con copias de actas de entrega-recepción de sus principales contratos. Pueden ser 2, pueden ser 3, solamente los más grandes. Y necesariamente toda compañía de seguros le va a pedir un garante. Ese garante también tendrá que llenar formularios y presentar su información. Y una cosa importantísima dentro de todo esto es que tanto las personas naturales como los representantes legales y accionistas de una empresa no deben tener problemas en la central de riesgos, ¿ok? Es decir, no deben tener problemas de falta de pago. No deben estar vencidos en nada, ni en un banco, ni en una tarjeta de crédito, ni en una casa comercial, ni en ninguna de las operadoras celulares, ni en ninguna casa tipo, llámese de Prati, ¿cómo que es? Eta Fashion, no pueden estar mal calificados en la central de riesgos, porque allí sí, toda calificación queda paralizada. Puede tener experiencia, puede tener patrimonio, pero si tienen problemas de valores impagos en la central de riesgos, la compañía de seguros le va a decir que no puede avanzar con la calificación mientras no resuelva ese problema. Si son valores pequeños, perfecto, entonces el contratista al cliente va, los cancela y le lleva a la compañía de seguros el certificado de que ya no deben y de que está todo cancelado. Y allí se avanza en la calificación, ¿ok? Y necesariamente toda compañía de seguros le va a pedir un garante, ya sea que sea una persona natural que se está calificando o una compañía, una empresa que se esté calificando, ¿ok? Necesariamente. Entonces, un contratista también tendrá que llenar formularios de persona natural. Toda compañía de seguros le va a decir de esos datos de quién son, del cliente o del garante, ¿ok? Entonces tendrá que completar
Y aquí, en esta parte, tendrá que presentar un pequeño detalle de sus ingresos y sus egresos. Hay compañías de seguros, en este caso aquí como Confianza, que los pide anuales. Hay compañías de seguros que los piden mensuales. Entonces se debe poner el detalle de cuántos son los ingresos y cuántos son los egresos. Y también se tiene que detallar su balance, su activo. Algo no al centavo, por supuesto, es algo que a grandes rasgos, es decir, cuánto es el total de activos, si es que tiene una casa, un carro, un terreno, cuánto es el total de pasivos, cuánto debe y cuál es su patrimonio. Es decir, la diferencia, ¿no? El activo menos el pasivo. Si aquí dice que tiene una casa, un carrito, lo tiene que detallar. En todos los formularios, en todas las compañías de seguros le van a pedir este detalle de cuánto es lo que tiene en su patrimonio, ¿ok? Tanto para personas naturales como para personas jurídicas. Como les hablaba, el cumplimiento de las obligaciones financieras, la central de riesgo, esto es importantísimo porque la compañía de seguros necesita pues que no tenga problemas impagos, ¿ok? Y el garante, como les ponía aquí, de similar complejidad, el garante de similar calificación al deudor principal. Es decir, que tenga un patrimonio, porque, por ejemplo, yo tengo contratistas que son ingenieros civiles y arquitectos y uno de ellos se garantiza con su hermano que es médico, ¿ok? No tiene nada que ver una actividad con la otra, pero sin embargo, como el hermano tiene un buen patrimonio, pues lo garantiza al otro hermano y no ha habido ningún inconveniente hasta ahora, ¿ok? Y vamos a las contragarantías reales, que también esto es muy importante. Cuando una compañía de seguros considera que para la emisión de las pólizas se necesita respaldar esos riesgos, esa actividad de una manera mejor, es decir, porque la compañía de seguros de repente ya para esos montos ya no los da a sola firma con un garante, sino que requiere contragarantía real, estas pueden ser prendarias o hipotecarias. Prendarias, sobre todo bien mueble, como vehículos, maquinarias e inclusive mercaderías que también se pueden hacer. Hay compañías de seguros que no les agradan mucho las maquinarias, como las retroexcavadoras, ese tipo de maquinarias, porque normalmente su depreciación es fuerte. Entonces, algunas no les agrada. Unas sí, otras no. Los vehículos sí. Y algunas mercaderías sí, dependiendo de las mercaderías. Y las hipotecarias, pues por supuesto, sobre todo bien inmueble, que no se mueva, como casas, terrenos, departamentos, bodegas. Eso sí, deben estar ubicados en zonas de plusvalía y que sean construidos de hormigón. Si una casa es mixta, no le van a aceptar. Si una casa está en un sector un poco conflictivo, hoy en día las aseguradoras pues lo van a verificar bien. Lo que sí, el valor de la propiedad puede bajar. Una casa puede haber costado $100,000 construirla, pero si está en un sector de alta plusvalía, la casa va a valer más, va a valer 150, 180. Pero si esa casa de $100,000 está ubicada en un sector muy conflictivo, hoy en día, como les digo, ya no va a valer 100, de repente va a costar 80, 70, dependiendo de la zona en la que esté, ¿ok? Eso, influye bastante, y para que una aseguradora pueda tomar una garantía hipotecaria siempre le va a pedir primero un avalúo realizado por un perito de la compañía de seguros que vaya, verifique y vea el estado de ese bien inmueble que quieren dejarlo en contragarantía y la ubicación. Entonces, de eso dependerá mucho. Y también tenemos las contragarantías reales, como son las inversiones, que son los documentos, los que son inversiones realizadas en instituciones bancarias que se endosan a la aseguradora, lo que hablábamos para la garantía judicial. Y también hay una contragarantía que, sin serlo realmente, sí se maneja, que es el manejo conjunto de fondos, que es una medida adicional de control, un manejo conjunto. Sí se hace hoy en día, hay aseguradoras que sí lo hacen, hay aseguradoras que tienen
como una pequeña empresa o personas que trabajan con ellos y que hacen ese manejo conjunto, que no es otra cosa que venir a ser más o menos que medio fiscalizadores de la obra del contratista, de la obra del cliente. Ese manejo conjunto, por supuesto, tiene un costo. El contratista lo debe cancelar, el contratista debe estar de acuerdo. La empresa o personas que apoyan ese manejo conjunto establecen valores a pagar de forma mensual, normalmente dependiendo del tiempo de la obra. Y este manejo conjunto se puede hacer de dos formas, o de una manera un poquito menos formal a través de la misma compañía de seguros, a través de alguna empresa que trabaje con ellos, o de otra forma un poco más formal, que es a través de un fideicomiso. ¿Okay? Hay fiduciarias que sí se encargan de hacer este tipo de controles, pero a través de ya una figura legal diferente que se llama fideicomiso. Y este fideicomiso lo que hace es pues controlar el dinero que ingresa, el dinero que sale y también en muchas ocasiones que la obra se realice conforme lo que está estipulado. O sea, es como que un fiscalizador adicional al que pone que pone la institución pública, porque eso es, por supuesto, otro tipo de contrato, ¿ok? Entonces, esto sí se hace hoy en día y ayuda mucho. Es más, a mí me ayudó bastante con un contratista hace unos años atrás que tenía experiencia en contratos de 1.200.000, 1.300.000 y después pudo conseguir un contrato de como de casi 5 millones de dólares. Y había bastante diferencia en realidad entre la experiencia de él de 1,5 millones a 5 millones. Un contratista que sí ya tenía algunos años de experiencia con la aseguradora, tenía entregada unas contragarantías reales, pues tenía la hipoteca de su casa, pero su casa estaba evaluada más o menos en $250,000, entonces no cubría realmente todo el riesgo. Entonces, al ser un cliente ya de algunos años, se hizo un manejo conjunto del anticipo. Todo fue muy bien, todo funcionó de mejor manera y al terminar, pues el cliente pasó a tener una experiencia de contratos de 1,500,000 a tener experiencia en contratos de casi 5 millones. Entonces, le ayudó mucho al cliente ese manejo conjunto. Yo siempre recomiendo cuando hay manejos conjuntos de por medio, tienen que ser con sumas de anticipo un poco más altas, anticipos al menos de $1,000,000 en adelante, $800,000 en adelante, porque tiene costo el manejo conjunto. Entonces eso le va a mermar un poco la utilidad del contratista. Entonces, siempre en los contratos que son más grandes, entonces hay un poco más de utilidad, entonces podría soportar tranquilamente esa utilidad del contratista. ¿Ok? Eso en cuanto a lo que tenemos, a lo que es la calificación. Y para el proceso de emitir una póliza, pues necesariamente el contratista tendrá que, como le decía, primero llenar los formularios de la compañía de seguros. Tenemos acá también otros formularios que lo tengo, por ejemplo, de Latina. Estos son los requisitos. Miren, por ejemplo, aquí en los requisitos de Latina también está para persona natural el formulario que no puede faltar, su cédula, el RUP, el RUC, currículum laboral indicando años y montos de los contratos, siempre le van a pedir, actas de los principales contratos y, bueno, planilla de servicio básico, ¿no? Necesariamente le va a pedir un garante. En toda compañía de seguros se lo va a pedir, absolutamente en todas. Por acá, ok, también tengo otros formularios, por ejemplo, de Equinoxial. También estos se llenan ahora por la página web, pero es esta información la que les van a pedir. Siempre los datos personales, dónde vive, ¿qué más? Sus referencias bancarias, experiencia en contratos terminados, si gustan lo pueden poner aquí. Si lo ponen aquí, tienen que adjuntar las actas o simplemente también adjuntan el currículum más las actas correspondientes y también le van a pedir un estado de situación, ¿ok? El activo y el pasivo. Entonces, necesariamente, hoy en día, como ya todo se hace a través de la página web,
el contratista tendrá que completar los formularios, firmar los documentos que pide la compañía de seguros, que algunos le piden solicitudes, otros le están pidiendo anexos de fianzas solidarias, y de esa manera se verifica las fechas de inicios de vigencia y los plazos de las diferentes pólizas para poder proceder con la emisión. ¿Ok? Creo que estamos hasta aquí en lo que se refiere pues, a esta calificación. No sé si Sí. hay preguntas. Carmita, ¿cómo está? Muchísimas gracias. Sí, muy buenas noches con todo. Correcto. De hecho, hay algunas inquietudes que se las voy a ir leyendo para poder ir cerrando este webinar que estuvo súper interesante. Perfecto. Indíqueme, Carmita. por favor. Sí, están apareciendo justamente en pantalla y dice el porcentaje máximo que el sector privado puede pedir de cumplimiento de contrato, ¿cuánto es? Creo que Si ya lo hablamos de respondí eso. cumplimiento de contrato, es el 5% de acuerdo a la ley. El 5% para la póliza de cumplimiento de contrato que indica aquí. Para la póliza de anticipo es máximo el 50%. Perfecto. Gracias, Carmita. Vamos con la siguiente pregunta. Nos dice Carla Jurado, ¿cómo se calcula la reducción de la suma asegurada mediante las planillas? Allá. Cada contratista tiene que obligatoriamente presentar una planilla de avance de obra de forma mensual. ¿Ok? Entonces, de esa planilla, el contratista, al presentarla, su planilla con su factura, el contratante le va a retener en el mismo porcentaje que le anticipó una parte de esa planilla y le paga la diferencia. ¿Ok? Entonces, mes a mes se va rebajando esa suma asegurada, mes a mes. Y la póliza puede irse renovando por ese saldo que le falte por amortizar. Pero se calcula la reducción dependiendo de la planilla que presente. Y cada planilla, su avance de obra ya está estipulado desde el inicio de la obra, porque cuando se presenta una obra y se adjudica, hay un documento en medio de todo esto que se llama cronograma valorado de la obra. En ese cronograma, el contratante ha aprobado ya cuál va a ser el avance de cada planilla mensual, cuál va a ser, el avance de la obra de manera mensual. Entonces, ese cálculo es algo técnico que lo presenta el contratista, si es que es un ingeniero civil, un arquitecto, es un dato técnico que se lo presenta al contratante. El contratante lo aprueba y el contratista tiene que cumplir con ese porcentaje de avance. Entonces, de acuerdo a eso, va la reducción de la suma asegurada conforme se van avanzando las planillas. Y en cada planilla, el contratante le retiene lo que ya le anticipó en el mismo porcentaje y le va pagando la diferencia. Por eso que al finalizar una obra, tiene el contratista su anticipo y el saldo que le van pagando en cada planilla y por lo tanto ahí al terminar le habrán pagado el 100% de la obra. Perfecto, gracias, Carmita. María Fernanda Torres nos pregunta, ¿el porcentaje para fiel cumplimiento por licencia ambiental cuánto es? Ya, una póliza de licencia ambiental, que es para lo que se llama póliza de fiel cumplimiento de plan de manejo ambiental. Ya, ahí siempre se emite por ese cumplimiento del plan de manejo ambiental. ¿Ok? Ahí no se emite por el 5% del cumplimiento del plan de manejo ambiental. Es el costo del plan de manejo ambiental total que normalmente le pide la institución. Si es una institución pública, puede ser el Ministerio del Ambiente, puede ser incluso el municipio, ¿ok? Normalmente en plan de manejo ambiental le piden una póliza por todo por todo lo que cuesta ese plan de manejo ambiental. Lo que sí puede hacer es que depende de para cuántos años es ese manejo ambiental. Puede ser 1 año, 2 años, 3 años, dependiendo de qué es lo que están haciendo.
Entonces, lo que sí se puede hacer es que de año en año o conforme va avanzando el plan de manejo ambiental, la suma asegurada se puede rebajar. Pero en licencia ambiental depende de quién la está pidiendo también. Si la está pidiendo el municipio, hay otra parte. A veces el municipio pide por el 8% de lo que vayan a realizar. Entonces hay que saber cuál es la institución que le está pidiendo para según eso poder verificar. Perfecto, muchísimas gracias, Carmita. Emma Coral dice, ¿una fianza legal se emite para permisos municipales? Sí, así es. Para permisos municipales aplica la fianza legal, porque el permiso municipal, es decir, la ordenanza municipal es la que indica que se debe rendir una fianza y entre ellos no hay un contrato. Lo que hay es la ordenanza municipal. Ok, perfecto. Javier Salas nos dice, ¿qué ventaja tengo en una póliza si me piden contra garantías reales? ¿Ventaja de qué? O sea, si le piden contragarantías reales, normalmente la compañía lo hace cuando los montos de los contratos son más grandes. Depende de la compañía de seguros. Hay algunos que dicen, yo hasta pólizas de 80,000, de $100,000 lo puedo dar con un garante. Si ya son pólizas de mayor monto, lo doy con contragarantía real. Entonces, el contratista es el que tiene que entregar esa contragarantía para avalar su actividad. Entonces, la ventaja que puede tener, sí, es que a una mejor contragarantía real, la compañía de seguros le puede flexibilizar la prima. ¿Okay? Normalmente una compañía de seguros puede cobrar el 4%, pero a una buena contragarantía real puede bajarle a un 3, puede bajarle a un 2,80, dependiendo del monto del contrato. Entonces, sí puede tener una ventaja en cuanto a una rebaja de prima y también la compañía de seguros ve con buenos ojos que una persona, natural o jurídica, entregue una contragarantía real porque está avalando su propia actividad. Es decir, no tiene ningún inconveniente en dejar en hipoteca su casa, porque confía muchísimo en su propia actividad. Y la compañía de seguros normalmente también siempre le abre un cupo mayor. Si deja una casa que vale $100,000, le abre un cupo de 150, de 180, y conforme va teniendo experiencia, le puede abrir o le puede ir ampliando ese cupo para emitir pólizas, sin necesidad de presentar más contragarantías reales porque ya va teniendo experiencia, ¿no? con la compañía de seguros. Perfecto. Emma Coral nos dice, ¿cómo nos sugiere evaluar la reputación? Hay contratistas que te ayudan solo para obtener las pólizas y luego se niegan a apoyar con información. Ahí, si un contratista es desorganizado o un contratista no quiere entregar toda la información que le pide la compañía de seguros, que en realidad no es tanta como el mismo contratante público, eh, pues no, a mí normalmente no me da mucha confianza porque debe presentar la información. O sea, es decir, el contratista quiere que la compañía de seguros le emita la póliza de fianzas, pero sin embargo él mismo no está tan seguro de entregarle la información. Entonces, como que no hay un balance, ¿no? Recuerden que la compañía de seguros va a ser garante de ellos. Entonces, si no me entregan la información, si son desorganizados o hay documentación que no la puede entregar, entonces yo en mi caso paso. Excelente, muchísimas gracias. Dice, en consorcios, ¿qué nos sugiere analizar? En consorcio se analiza la experiencia de los consorciados, porque el consorcio como tal solamente se crea y se hace la escritura de constitución para esa obra en específica. Se termina la obra, se terminó el consorcio. Pero los consorciados sí tienen que calificarse con experiencia, no tener problemas en la central de riesgos, tendrán que presentar garantes. Si los consorciados son personas jurídicas también, igual tienen que garantizarse con experiencia y les va a pedir garante personal, es decir, el gerente general o uno de los accionistas. También los consorcios pueden presentar contragarantías reales. Entonces, siempre se va a analizar a los consorciados. Pueden ser una persona jurídica con dos naturales. Entonces, ese mix se puede hacer tranquilamente. Ok.
Dice Emma Coral, ¿es obligatorio que el contratista prende o hipoteque sus bienes como contragarantía? No, depende de cómo está su calificación. Si de repente los contratos son más grandes y la compañía de seguros con la que se está calificando le pide contragarantías reales y si está de acuerdo le puede dar. Pero si de repente su experiencia está un poquitín no tan acorde, entonces sí le puede decir a la compañía de seguros que para que tenga mayor respaldo, poderle entregar un bien como contragarantía. Ok. Yesenia Cóndor dice, ¿cómo se respalda la legalidad de los garantes, de los garantes, sean los firmantes de los formularios? Claro, así es. Se respalda la legalidad con los documentos firmados, aunque hoy en día recuerden que ya las firmas electrónicas son las que más se utilizan. Entonces, para sacar una firma electrónica, una persona tiene que entregar todos los documentos de que esa persona es esa persona y que no hay, no hay cómo decir que no. Entonces, normalmente cuando no hay firmas electrónicas, se hacen de forma física y de forma manuscrita, mejor dicho, en los documentos. Y esos documentos físicos con la firma manuscrita deben ser entregados a la compañía de seguros, adjuntando sus cédulas y todo. Ya si son firmas electrónicas, en cambio ya no. Eso facilita muchísimo y es mucho más ágil. Correcto. Cris García dice, ¿hasta cuántos garantes se puede respaldar para una fianza? Los que quieran. He calificado hasta 4 garantes a veces porque en determinado momento así, de esa forma se suman los patrimonios y se ayudan de alguna forma. Hay ocasiones en que incluso colegas también. Por ejemplo, se ha dado casos en que yo, Carmen Carpio, tengo el contacto y tengo ¿cómo se llama? Sé que soy la persona que voy a sacar las pólizas, pero sin embargo me voy a apoyar con Juanito, que es experto en hacer aceros y bordillos, con Rosita, que es experta en hacer luminarias, con otra persona que es, entonces, todos ellos forman parte de la obra y se pueden garantizar con todos, pero puede ser 2, 3, 4. Perfecto. Dice Pamela Salgado, ¿qué pasaría si una empresa es nueva y no puede demostrar su experiencia? Tiene que garantizarse con alguien que sí tenga experiencia. La empresa puede ser nueva, pero los que forman la empresa, los accionistas, sí normalmente tienen experiencia. Pasa muchísimo. Pasa yo, Carmen Carpio, soy ingeniera civil, pero como ya voy teniendo contratos más grandes, necesito tener una empresa. ¿Ok? Formo mi empresa que se llama CCP. La empresa como tal no tiene experiencia, pero yo, Carmen Carpio, que soy la accionista o también, o mi otro accionista es el experto en ingeniería civil, se califica a los accionistas para poder tener el respaldo. Y me garantizaría con otra persona que también que tenga como es experiencia. Pero se pueden hacer tranquilamente tanto empresas como personas naturales. Ya, perfecto. Emma Carol nos dice, ¿qué nos recomienda en el caso de que un contratista que ha trabajado en proyectos de mediana envergadura obtenga un proyecto de un valor muy fuerte? Por ende, las sumas aseguradas superarían su patrimonio. Ujú. Ahí es cuando puede aplicar el manejo conjunto de fondos y tendrá que también buscar algún otro garante y poner contragarantías reales. Si en lo que ha hecho hasta ese momento ha tenido muy buena experiencia, no ha tenido problemas, sus contratos han sido terminados de forma correcta, entonces puede ir a la misma compañía de seguros y pedirle hacer un manejo conjunto. Porque hay personas que, por ejemplo, personas naturales o jurídicas que me han dicho, yo no tengo problema, dicen hacer un manejo conjunto, yo soy muy responsable de mi dinero y no tengo ningún inconveniente que alguien me lo supervise. Entonces, eso da a una buena imagen porque se quiere decir que la persona es organizada. Entonces, la recomendación sería que allí sí vea la forma de hacer un manejo conjunto de ese anticipo
y va a tener que entregar alguna otra contragarantía real que de ley le va a pedir, porque normalmente en manejos conjuntos o en contratos más grandes siempre la compañía de seguros va a pedir que las contragarantías reales cubran por lo menos la póliza de fiel cumplimiento de contrato, en algunos casos, en algunos casos. Y ya el anticipo pues se controla a través del manejo conjunto. Entonces, pero sí hay mecanismos que se pueden hacer y es lo que normalmente se recomienda en este caso, el manejo conjunto. Ok. Pamela Salgado dice, al existir una ejecución de la aseguradora, paga al beneficiario y luego cobra el 100% del pago al cliente, ¿exista o no contragarantía real? Claro, así es. La aseguradora en el momento de pagar por una ejecución o una efectivización que también se llama, si paga $100,000, se va a virar al contratista y a su garante, se va a virar para decirle, señores, yo acabo de pagar el incumplimiento de ustedes, ¿cómo me van ustedes a pagar a mí? Le van a cobrar, por supuesto, el 100% de lo que la aseguradora haya pagado, más todas las costas judiciales en el evento de haber. Exista o no contragarantía real. El contratista va a tener que decirles, ¿sabe qué? Yo le puedo pagar de esta manera, esto de más acá, voy a vender mi carro, voy a vender mi casa, voy a lo que tenga que, lo que sea para poderle pagar y establecerá con la compañía de seguros una forma de pago. Excelente. También nos dice, ¿por qué algunas aseguradoras no comercializan fianzas? Porque a algunas no les gusta el ramo, no les gusta ¿cómo se llama? Esa área de riesgos. Hay algunas que simplemente dicen, no, yo no entro en esa área. Algunas no les gusta el área porque, aunque yo siempre considero que el área de fianzas es el área más noble, en realidad nunca deberían haber ninguna ejecución, pero han habido. Entonces, simplemente porque no, sus principales, sus directivos, no les gusta el ramo, solo por eso. Ok. Dice, ¿cómo se da de baja una póliza de licencia ambiental? Devolviendo a la aseguradora la póliza original, obligatoriamente, y en cualquier fianza, Ok, cualquiera. Tienen que pedir la devolución, se la devuelven a la compañía de seguros y la liberan. Y al liberarla perfecto. le devuelven también todos los documentos que hayan firmado en contragarantía. Incluso si quieren las hipotecas también, o sea, se las devuelven. Les hacen la liberación. Ok. ¿Qué documentación adicional solicitan para las fianzas legales para la DGAC? ¿Qué es DGAC? Ricardo, no sé si nos puedes detallar, por favor. Bueno, hasta que nos coloquen ¿Qué? Ah, bueno. la respuesta, veamos qué dice. Yesenia Cóndor dice, si demora la entrega del anticipo más de un año por Mm. fondos FINAGAT, ¿hay alguna manera de anular esas pólizas o deben seguir renovando? Bueno, más de un año no se ha dado el caso. En todos mis 20 y pico de años, normalmente los contratantes a veces se han demorado hasta un mes, un poco más en darle el anticipo. Las aseguradoras lo que sí hacen es o reliquidar la prima o compensarle en la siguiente renovación. O sea, porque la aseguradora sí está consciente de que si no le dan el anticipo, la póliza no tiene riesgo. ¿Ok? Entonces, al no tener riesgo, sí reliquidan las primas, pero más de un año no he visto. Si ya pasa más tiempo y más de un mes, 2 meses y no le dan el anticipo, lo más probable es que el contratante termine el contrato y simplemente pues ya no se hace, ¿no? Pero si no le dan más tiempo de eso, no me ha pasado realmente. Si ya no le da eso, simplemente quiere decir que el contrato ya tienen que Bueno, terminarlo nada más. ok. Yesenia Cóndor, ¿puede indicarnos la responsabilidad del broker ante un incumplimiento de contratista? No hay una responsabilidad completa, por supuesto, porque nosotros o los brokers lo que se hace es recomendar al cliente, entregar la documentación. Bueno, hay una regulación de la superintendencia que va a entrar ¿cómo se llama? Va a entrar en ejecución ya en este mes, en donde los brokers van a ser copartícipes de revisar, pero sobre todo más lo que se refiere a la legalidad del dinero. ¿Ya? Entonces los brokers
entregan la documentación, todo lo que pide la aseguradora, y en el evento de un incumplimiento lo que el broker sí debe hacer es acompañar al contratista, buscarlo, porque hay ocasiones en que en realidad se pierden, eh, y apoyar a la compañía de seguros, ¿no? Por supuesto. Pero siempre la responsabilidad realmente última de otorgar la póliza o no es de la compañía de seguros. Excelente. Dice acá, a ver, este es un comentario. La pregunta, ¿existe la subrogación del ramo de fianzas? Pero es que si se refiere a que cuando una póliza ya se ejecuta, ¿ok? Cuando una compañía de seguros le paga al contratante por lo que el incumplimiento del contratista, allí sí, el contratante se subroga ante la compañía de seguros para que le pueda cobrar al contratista, se subroga de todos los derechos, todas las obligaciones. Entonces le da la potestad a la compañía de seguros para que pueda ejecutar ese cobro, si se refiere a esa parte. Dirección General de Aviación Civil. ¿Pero cuál era la póliza? ¿Cuál era la pregunta? La pregunta, acá le digo. Deme un segundito que la estoy buscando. Tuvimos bastantes preguntas. Es que no es la DAC, simplemente. Ajá. Dirección General de Aviación Civil. Ay, se me perdió la pregunta. Ya, ¿qué documentos adicionales solicitan para las fianzas legales? Ya, bueno, documentos adicionales, los de calificación de ley, y si es algo para la Dirección General de Aviación Civil, tiene que haber un documento que emita la Dirección de Aviación Civil en donde le dice que necesita ese tipo de pólizas, que necesita para avalar. Hay que ver, es que la Dirección de Aviación Civil contrata también muchas cosas, porque también contrata la pavimentación de algo, contrata la provisión de algo. Entonces la calificación en la compañía de seguros va a ser la misma, ahí no va a variar. No hay documentos adicionales. Y si hay una fianza legal para la Dirección de Aviación Civil, igual la persona natural o jurídica que necesita entregar la fianza legal debe justificar para qué la necesita y cuál es la experiencia y la actividad que tiene para poderla, para darla. Dependiendo del monto, la aseguradora le puede estar pidiendo, aparte de un garante, una contragarantía real, dependiendo de qué es lo que va a garantizar en esa fianza legal. Perfecto, muchísimas gracias. Pamela dice, ¿se puede emitir pólizas para un contrato vencido y ya que tiene el 90% del avance, pero el cliente la requiere únicamente para el cobro de planillas? De planillas. En lo que son los vencimientos de las pólizas hay que estar muy atentos. Porque si el contrato ya está vencido y todavía las pólizas están vigentes, si necesita renovarla, la compañía de seguros le va a pedir que le hagan una extensión de plazo a ese contrato, que le hagan un adendum para extender el plazo. Pero si la póliza ya está vencida también, y si no ha pedido la renovación nadie, ni el contratante, ni el contratista, normalmente la compañía de seguros le va a pedir un certificado para saber cómo está ese avance de obra. Aunque esté en el 90%, le va a preguntar si es que ese 90% está dentro de lo programado. Porque puede estar en el 90%, pero resulta que ya debió haber terminado hace tanto tiempo. Entonces, sí, por más que esté en el 90%, puede estar atrasado. Entonces, la compañía de seguros le va a pedir un certificado para saber cómo está ese avance, si es que realmente está dentro de lo programado. Pero si el contrato está vencido y las pólizas todavía están vigentes, le va a pedir un anexo de extensión de plazo. Para el cobro de las planillas, por supuesto. Así sea que únicamente para el cobro de las planillas. Y si estamos hablando del sector público, obligatoriamente tienen que estar las pólizas vigentes, de lo contrario no le van a pagar la planilla. Excelente. Y tenemos la última pregunta. Dice, si el sector público se olvida de solicitar una renovación, ¿es obligatorio renovar de manera extemporánea? Con esta pregunta. A ver, el sector público, en mi experiencia, sí, una que otra ocasión se ha olvidado, o hemos dicho, se les ha pasado y solicitan las renovaciones de forma
un poquito extemporánea, pero esa extemporaneidad no va más allá de un día, exagerado 2. Pero en contratación pública, la ley indica claramente que es obligación del contratista mantener vigentes las pólizas mientras esté ejecutando la renovación. Es obligación del contratista si manda la ley. Pero el sector público, el contratante normalmente la solicita con un mes de anticipación. Entonces, si el sector público se olvida, en realidad no es obligatorio, porque la póliza tiene una fecha de inicio y una fecha de vigencia, y eso se respeta si sea público. ¿Ok? Si nadie la solicita, la póliza no se renueva, porque las renovaciones no son automáticas. Entonces, si el sector público se olvida de una renovación no es obligatorio, pero el contratista sí le va a solicitar a la compañía de seguros que la mantenga vigente y que tiene que ser renovada a tiempo para que pueda continuar el contrato normal. Pero si es que se ha demorado, si se ha olvidado, normalmente pasa un día y como el contrato está en ejecución y todo bien, normalmente sí se renueva. Pero no es que sea obligatorio. Y si están en algún problema legal y si no solicitaron la renovación, allí sí obligatorio no es. Así sea por ley porque está pidiéndose de manera extemporánea, fuera de la vigencia. Ok. Bueno, tenemos 2 preguntas más. Dice, ¿hay alguna responsabilidad del broker ante una ejecución de contratos? Eso lo contesté la vez en la otra, o sea, no es que Ah, haya ya. una responsabilidad como tal, pero sí el broker es la persona natural o jurídica que lleva los documentos y lleva el cliente a una compañía de seguros. El broker sí es responsable de presentar que la documentación sea correcta, sea legal, que no sea falsa, que no esté dando información que no sea la verídica, ¿ok? Entonces, por más de que dé la verídica, hay muchísimas ocasiones en que han habido ejecuciones. Entonces, el broker sí debe acompañar a la compañía de seguros y debe localizar o debe ayudar o debe aportar para que se haga una reunión, para que acuerden y vean cómo se paga esa póliza, ¿no? Ok. Aquí dice también, si existe una ejecución firme de la póliza, ¿esta debe seguir renovándose? No, ya en el momento que se solicita la ejecución dentro de la vigencia, por supuesto no pueden pedir la ejecución fuera de la vigencia. En el momento que ya está dentro de la vigencia solicitada la ejecución en firme con toda la documentación, ya hasta ahí nada más. No es que ya no se renueva, porque ya está en proceso de ejecución. Ok. Y la última dice, ¿por qué los GATS solicitan la renovación de la póliza a pesar de ya haber el acta definitiva firmada? ¿Es legalmente correcto? A ver, el acta definitiva a veces está firmada, hay varios casos, o sea, hay ocasiones en que están firmadas, de los 4 están firmadas por 3 y falta uno de firmar. Entonces, si no está completa las firmas, tiene que seguirse renovando. También hay casos en donde está firmada el acta definitiva, pero en el mismo texto del acta definitiva indica que al contratista todavía se le debe el valor de, me invento, $5,000 de la última planilla, bla, bla, bla. Entonces, si en el acta se indica que todavía no le han pagado esa última planilla, el acta definitiva debe seguirse renovando, Oh, obligatoriamente. perfecto. Excelente, Carmita. Terminamos, en realidad nos pasamos 28 minutos de lo previsto, Oh, pero fue muy interactivo en realidad y esperamos pues haber aportado con los conocimientos. Carmita tiene mucha experiencia en el tema, razón por la cual me voy a permitir justamente, denme un segundito. Perfecto. Ay, a ver, denme un segundito. Excelente. Entonces, el día de hoy topamos justamente el tema de este webinar gratuito referente a la calificación y proceso de emisión de pólizas de fianzas, ¿de acuerdo? Y el IPBF le hace la entrega de este diploma, este presente certificado a Carmita del Rosario Carpio Palacios por participar como ponente
en la calificación y proceso de emisión de póliza de fianzas, emitido en forma virtual con una duración de 1 hora 30 minutos ya. Y queremos pues agradecerle infinitamente a todos los chicos también. Hay comentarios, Carmita, donde le están felicitando por estos espacios. Dice muchas gracias por los conocimientos compartidos. Excelente, Carmita. En realidad el público pues está muy agradecido de todo lo que se ha tratado en esta noche. Así que sin nada más que decirles, les agradezco, Carmita, que tengan una excelente noche. Muchísimas gracias por todos los aportes y que tengan una feliz noche. A ustedes, Carmita. muchísimas gracias. Gracias, Carmita, que tengan una excelente noche. Potencia los conocimientos, evoluciona constantemente. El sector bancario y asegurador no espera. Ecuador necesita profesionales capaces con ganas de hacer un cambio positivo. En IPBF te damos las herramientas para que seas capaz de resolver de forma efectiva los desafíos que se presentan día a día. Capacítate para sobresalir. Conviértete en un experto en tu entorno laboral. IPBF, respaldados por la experiencia.